El aire del orfanato olía a desinfectante y a soledad. Leo, un niño de 10 años con ojos que parecían haber visto más inviernos que veranos, observaba el mundo a través del cristal empañado de una ventana. Su figura era pequeña, casi perdida en el vasto y silencioso corredor de paredes grises. Afuera, la ciudad se movía con una indiferencia helada, y cada transeúnte parecía llevar un propósito que a él le había sido negado. No esperaba nada. Había aprendido que esperar solo abría la puerta a la decepción. Su única compañía era una pequeña figura de un pájaro tallada por él mismo en un trozo de madera. Un secreto guardado en el bolsillo de su abrigo desgastado. El pájaro no tenía alas perfectas, pero en la mente de Leo, volaba muy lejos de allí, hacia un lugar donde el calor no era solo una memoria lejana. Era un testigo silencioso, de una vida vivida en los márgenes, un alma acostumbrada a no hacer ruido para no molestar a un mundo que ya lo había olvidado. Al otro lado de la calle, en un edificio que se desmoronaba con una dignidad cansada, vivía Julián. Su apartamento era una cueva oscura, un mausoleo de recuerdos cubiertos de polvo. Desde su ventana, Leo veía a menudo la silueta del anciano, una sombra encorvada que se movía con la lentitud de un reloj detenido. Julián no recibía visitas. Su única interacción con el exterior era un ceño fruncido para el mundo, una muralla de amargura construida ladrillo a ladrillo durante décadas de aislamiento autoimpuesto. Para Leo, el anciano no era un monstruo, sino un espejo. Veía en su soledad un eco de la suya propia, una misma frialdad que parecía emanar no del clima, sino del alma. Ambos eran fantasmas en la misma ciudad, invisibles el uno para el otro, hasta que la compasión, un instinto puro en el niño, decidió que el silencio entre ellos ya había durado demasiado. El contraste era brutal, la fragilidad del niño contra la dureza del anciano, dos formas de abandono mirándose a través de un abismo de cristal y asfalto. Esa tarde, el viento cortaba como un cuchillo. Leo vio a Julián en el umbral de su portal, temblando incontrolablemente mientras intentaba recoger unas cartas que se le habían caído. Sus manos, nudosas y torpes, no lograban sujetar los sobres. Sin pensarlo 2 veces, Leo cruzó la calle. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Se acercó en silencio y, con sus pequeños dedos, recogió las cartas. Luego, sacó su bufanda, raída pero cálida, y se la ofreció. Julián levantó la vista, y sus ojos, nublados por el cinismo, se clavaron en el niño. «No necesito tu lástima», gruñó, su voz rasposa como el óxido. Leo, sin desanimarse, sacó de su bolsillo la pequeña figura del pájaro de madera, un regalo que contenía todo su universo. «Para usted», susurró. La reacción fue violenta. Julián apartó la mano del niño con un manotazo brusco. «Largo de aquí, no quiero la caridad de un mendigo». La pequeña ave de madera cayó al suelo, rodando hasta detenerse en un charco de agua sucia. La humillación dejó a Leo paralizado. El frío que sentía ahora no venía del viento, sino de adentro. Recogió su pájaro de madera, limpiando el lodo con el pulgar mientras las lágrimas pugnaban por salir. No lloró, había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. Se dio la vuelta y caminó de regreso al orfanato, cada paso más pesado que el anterior. La bufanda se sentía inútil en sus manos, y el calor que había querido compartir se había congelado en su pecho. Julián lo observó alejarse, su rostro una máscara impasible de ira y resentimiento. Luego, entró y cerró la puerta, sumergiéndose de nuevo en su oscuridad, dejando atrás el eco de una bondad aplastada. La injusticia quedó flotando en el aire gélido, una pregunta sin respuesta. La bondad de un niño fue rechazada sin piedad, pero ¿puede una chispa de compasión sobrevivir en la más profunda oscuridad? Sigue esta historia para descubrir si la esperanza es capaz de encontrar un camino a través del desprecio. De vuelta en la desoladora quietud del orfanato, Leo no derramó ni una sola lágrima. Se sentó en el borde de su cama, el colchón hundiéndose bajo su escaso peso, y sostuvo el pájaro de madera en la palma de su mano. El lodo del charco se había adherido a las imperfecciones de la talla, ensuciando las alas que en su imaginación volaban tan alto. Con una delicadeza casi reverencial,
Usó la manga de su suéter para limpiar cada rincón, cada astilla. No era solo un objeto lo que estaba restaurando, sino su propia fe en el gesto. El rechazo del anciano no había roto la pequeña ave, ni tampoco había quebrado su espíritu. El silencio de la habitación era un lienzo en blanco donde la herida del desprecio se transformaba, lentamente, en una pregunta. No sentía rabia, sino una profunda y desconcertante tristeza, una empatía que se negaba a extinguirse, a pesar de la crueldad con la que había sido recibida. El pájaro, ahora limpio, parecía más frágil, y a la vez, más valioso. Una vez que el pájaro de madera estuvo a salvo en su bolsillo, un calor familiar contra su pierna, Leo regresó a su puesto de vigilancia junto a la ventana. Su mirada ya no era la de un niño solitario que buscaba una distracción en el mundo exterior. Ahora, sus ojos estaban fijos en el edificio de enfrente con una nueva intensidad. Una determinación silenciosa que endurecía sus facciones infantiles. No buscaba una disculpa, ni esperaba un cambio en el anciano. Lo que lo impulsaba era una curiosidad nacida de la compasión. ¿Qué clase de dolor podía convertir a una persona en una fortaleza de amargura tan inexpugnable? ¿Qué inviernos había soportado el alma de Julián para que el calor de una simple bufanda le pareciera una amenaza? Leo se convirtió en un guardián no deseado, un testigo que se negaba a apartar la vista, convencido de que detrás de esa coraza de espinas debía existir algo o alguien que merecía ser protegido, incluso de sí mismo. Su humillación se había transformado en una misión. Dentro de su apartamento el aire era denso y olía a tiempo estancado. Julián se dejó caer en su sillón raído, el eco de sus propias palabras ásperas resonando en sus oídos. No quiero la caridad de un mendigo. La frase flotaba en la penumbra acusatoria y hueca. Intentó aferrarse a la ira, a esa justa indignación que siempre había sido su escudo, pero por primera vez, el metal se sentía frágil. La imagen de los ojos del niño, claros y serenos, sin una pizca de malicia, se negaba a desaparecer. Eran ojos que no pedían nada, solo ofrecían. Esa pureza incomprensible era más perturbadora que cualquier insulto. Se levantó y caminó por la habitación, sus pasos arrastrados resonando sobre la madera crujiente. El silencio de su hogar, que antes era su refugio, ahora se sentía como un castigo. Un recordatorio palpable de la conexión humana que acababa de aplastar con sus propias manos. La soledad que había cultivado con tanto esmero, de repente le pesaba como una lápida. Impulsado por una inquietud que no lograba nombrar, Julián se acercó a su propia ventana, la misma desde la que Leo lo observaba. Apartó la cortina polvorienta con dedos temblorosos y miró hacia el orfanato. Esperaba, quizás, ver al niño llorando o lanzándole una mirada de odio. Pero no vio nada, solo la fachada gris e impersonal del edificio, un espejo de su propia existencia. Y sin embargo sintió una presencia. Era una sensación extraña, como si un par de ojos estuvieran fijos en él, no juzgándolo, sino simplemente observando, esperando. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a los delirios de la vejez y la soledad. Pero la sensación persistió. Un cosquilleo en la nuca que le decía que ya no estaba completamente solo. La semilla del conflicto no era una batalla externa, sino una guerra silenciosa que comenzaba a librarse dentro de él, entre su orgullo herido y una verdad incómoda que el niño había despertado. Los días siguientes se convirtieron en un duelo mudo a través del asfalto. Leo mantenía su vigilia, memorizando la rutina de Julián con la precisión de un estudioso. Notaba el temblor creciente en sus manos cuando intentaba servirse una taza de té, la forma en que se apoyaba en los muebles para caminar, el cansancio que encorvaba su espalda cada vez más. Desde su ventana, Leo veía las pequeñas batallas diarias que el anciano libraba contra su propio cuerpo y su soledad. Cada gesto de fragilidad que presenciaba no le producía lástima, sino una creciente sensación de urgencia. Julián, por su parte, se sentía cada vez más asediado. A veces, mientras leía, levantaba la vista bruscamente hacia la ventana, como si esperara sorprender a su observador invisible. La presencia persistente del niño era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un desafío silencioso a la narrativa de autosuficiencia que se había contado a sí mismo durante décadas.
La tensión invisible entre los dos mundos se materializó con la llegada de Ana, la enfermera comunitaria. Su visita semanal era una intrusión que Julián toleraba a regañadientes, un mal necesario para mantener a los servicios sociales a raya. Ana entró con su eficiencia habitual, su voz enérgica rompiendo la atmósfera fúnebre del apartamento. Mientras le tomaba la presión arterial, notó que Julián estaba más irritable de lo normal. Sus respuestas eran monosílabos cortantes, y sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, como si esperara una interrupción. «Ha estado muy callado esta semana, Julián. ¿Todo en orden?», preguntó ella, su tono una mezcla de profesionalismo y genuina preocupación. Julián simplemente gruñó una respuesta ininteligible, apartando el brazo con brusquedad. Ana suspiró, reconociendo los muros que, esa semana, parecían más altos y gruesos que nunca. No sabía que ella era una espectadora involuntaria de un drama mucho más profundo. Leo observó la llegada de la enfermera con un sentimiento de alivio. Por un momento, la responsabilidad que se había autoimpuesto pareció más ligera. Había un adulto allí, alguien que podía cuidar del anciano. Sin embargo, también vio cómo Julián se encogía ante la presencia de Ana, cómo su hostilidad se intensificaba, convirtiéndose en un animal acorralado. Desde la distancia, Leo podía leer el lenguaje corporal que la enfermera, demasiado cerca, no podía interpretar. Vio el miedo disfrazado de ira, la soledad disfrazada de independencia. Comprendió que la ayuda que Julián necesitaba no era médica, no del todo. Era algo más profundo, algo que no venía en un maletín de enfermería. Cuando Ana se fue, la sensación de alivio de Leo se desvaneció, reemplazada por una certeza inquietante. La verdadera fragilidad de Julián no estaba en su cuerpo tembloroso, sino en el corazón que se negaba a dejarse ayudar. Dentro del apartamento, la visita de Ana dejó a Julián temblando de una ira impotente. Se sentía invadido, expuesto, primero el niño, ahora la enfermera. El mundo exterior, que había logrado mantener a raya durante tanto tiempo, estaba empezando a filtrar sus garras a través de las grietas de su fortaleza. ¿Todo en orden? Las palabras de ella resonaban con una ironía cruel. Nada estaba en orden. Un niño huérfano había conseguido, con un simple trozo de madera, desestabilizar el precario equilibrio de su miseria. Se sentía observado, analizado, y odiaba esa sensación más que nada. En un arrebato de frustración, barrió con el brazo unos periódicos viejos de una mesa, enviándolos al suelo en una cascada de papel amarillento. El desorden externo era un pálido reflejo del caos que se agitaba en su interior. Creía tener el control, pero la verdad era que estaba perdiendo el dominio sobre el único territorio que le quedaba, su soledad. Esa noche, el cielo se tiñó de un gris plomizo, presagiando una tormenta. Leo estaba en su ventana como de costumbre, sus ojos adaptados a la creciente oscuridad. La luz del apartamento de Julián era un faro solitario en la penumbra, un punto de referencia en su mapa de preocupación. Vio la silueta del anciano moverse lentamente, más despacio de lo habitual. De repente la luz parpadeó una, dos veces, y luego se apagó por completo, sumiendo el apartamento en una oscuridad absoluta. Leo contuvo la respiración. Podría ser un simple corte de energía, un fusible quemado. Esperó, contando los segundos en el silencio de su habitación. Pasó un minuto, luego 2. La oscuridad al otro lado de la calle permanecía intacta, densa y ominosa. La ausencia de luz era más elocuente que cualquier sonido, un grito silencioso en la noche que se cernía sobre la ciudad. El corazón de Leo comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Se pegó más al cristal, sus ojos esforzándose por penetrar la negrura. Fue entonces cuando lo vio. No fue un movimiento claro, sino un cambio sutil en la oscuridad. Una sombra dentro de otra sombra. La silueta que había estado de pie junto a la ventana se desvaneció abruptamente, no como si se hubiera alejado, sino como si hubiera caído. Hubo un instante de movimiento descendente y luego, nada. Solo la quietud profunda y antinatural de un cuerpo que ya no se mueve. El silencio que siguió no era el silencio de la soledad, sino el del vacío. El pájaro de madera en su bolsillo pareció pesar 1 tonelada.
La semilla del conflicto había germinado, y ahora el niño se enfrentaba a una elección imposible: respetar los muros del hombre que lo había humillado, o derribarlos para salvarle la vida. La tormenta finalmente se desató, y la lluvia comenzó a golpear contra el cristal de la ventana, trazando caminos sinuosos que distorsionaban la escena al otro lado de la calle. Cada gota que caía parecía un segundo perdido, un momento irrecuperable. Leo no podía oír nada por encima del rugido del viento. Pero en su mente, el silencio del apartamento de Julián era ensordecedor. Ya no era un observador pasivo. La tragedia que había estado temiendo se estaba desarrollando ante sus ojos, protegida por la oscuridad y la indiferencia del mundo. La curiosidad que lo había mantenido en vela, se había transformado en un miedo helado y una responsabilidad abrumadora. El anciano que lo había llamado mendigo ahora yacía inmóvil en la oscuridad, y él, el niño invisible del orfanato, era la única persona en el mundo que lo sabía. La pregunta ya no era qué haría, sino si se atrevería a hacerlo. Sin dudarlo un instante, Leo salió disparado del orfanato, un pequeño cometa de determinación atravesando la noche tempestuosa. El viento aullaba, arrancando las hojas de los árboles y lanzándolas contra él como pequeños proyectiles. La lluvia helada le empapaba el abrigo raído en segundos, pegándoselo a la piel y haciéndole tiritar, pero no de frío, sino de una adrenalina pura y aterradora. Llegó a la puerta de Julián y la golpeó con sus puños diminutos, el sonido ahogado por el estruendo de la tormenta. «Señor Julián», gritó, su voz apenas un susurro contra la furia de los elementos. No hubo respuesta. El silencio del otro lado era una pared más sólida que la madera. Su mente corrió a toda velocidad, buscando una solución. Recordó una pequeña ventana en la parte trasera del edificio, una que siempre había estado entornada, con un cristal roto en una esquina. Era su única oportunidad, una invitación peligrosa a cruzar un umbral que nunca debió haber considerado. El aire dentro del apartamento era una mezcla sofocante de polvo, humedad, y el olor agrio de la enfermedad. Leo se deslizó por la abertura de la ventana, sintiendo un pinchazo agudo en la mano al rozar el cristal roto. La oscuridad era total, un velo negro que envolvía cada objeto y cada recuerdo olvidado. Se movió a tientas, guiado por el mapa mental que había construido desde su atalaya en el orfanato. Sus pies descalzos se pegaban al suelo sucio y frío. «Señor», susurró de nuevo, su voz temblorosa resonando en el vacío. Tropezó con algo blando y cayó de rodillas. Extendió la mano y tocó una tela áspera, luego una piel fría y arrugada. Era él. Julián yacía en el suelo, inmóvil. Leo acercó su mejilla a la boca del anciano, y sintió un aliento débil y superficial. Un hilo de vida que se negaba a romperse. El alivio fue tan abrumador como el miedo. Estaba vivo, pero el tiempo se agotaba con cada latido errático de su propio corazón. Con la urgencia de un náufrago, Leo corrió de nuevo hacia la tormenta. La sangre de su mano se mezclaba con el agua de la lluvia, dejando un rastro invisible en el asfalto. Vio las luces de un coche acercándose y se lanzó a la carretera, agitando los brazos con desesperación. El vehículo frenó bruscamente, el claxon sonando con furia. Un hombre bajó la ventanilla, su rostro crispado por la irritación. Leo intentó explicar, las palabras atropellándose en su boca, hablando de un anciano caído, de la oscuridad, de la necesidad de ayuda, pero el conductor solo vio a un niño de la calle, sucio y empapado, una molestia en medio de la noche. «Quítate de en medio, mocoso», espetó el hombre, subiendo la ventanilla con un gesto de desprecio. El coche aceleró, salpicando a Leo con un charco de agua sucia y dejándolo solo, temblando bajo la mirada indiferente de la ciudad. La humillación fue como un segundo golpe, más frío y cortante que la propia lluvia. Corrió sin rumbo, sus pulmones ardiendo, hasta que divisó el brillo neón de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Entró como un torbellino, dejando un rastro de agua en el suelo recién fregado. El dueño, un hombre corpulento de mirada cansada, lo observó con abierta hostilidad. Leo, sin aliento, apoyó las manos en el mostrador y suplicó ayuda. «Hay un hombre, se cayó, no respira bien». El dueño lo miró de arriba abajo, su expresión endureciéndose con cada palabra.
Vio la ropa del orfanato, el pelo revuelto, la suciedad. Su mente ya había dictado un veredicto. «Largo de aquí», dijo, su voz grave y amenazante. «No quiero problemas. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y les diré que intentabas robar». La injusticia de la acusación dejó a Leo sin palabras. Había arriesgado todo para salvar una vida, y el mundo respondía tratándolo como a un criminal. La impotencia lo ahogaba, más densa que la propia tormenta. Justo cuando el dueño de la tienda se disponía a empujarlo hacia la puerta, la campanilla sonó y Ana, la enfermera, entró buscando refugio del diluvio. Se detuvo en seco al ver la escena, el hombre furioso, el niño aterrorizado y empapado. Reconoció a Leo al instante. Era el chico silencioso que siempre observaba desde la ventana del orfanato. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono profesional cortando la tensión. Leo se volvió hacia ella, sus ojos suplicantes. «Es el señor Julián». La luz se fue, y creo que se cayó. Ana miró la desesperación genuina en el rostro del niño, notó la sangre que goteaba de su mano y tomó una decisión. Ignoró las protestas del dueño de la tienda y se arrodilló frente a Leo. «Muéstrame dónde», dijo con una calma que ancló el caos del momento. Por primera vez esa noche, alguien lo había mirado, y había visto no a un problema, sino a una persona. Cuando los paramédicos irrumpieron en el apartamento, la luz de sus linternas barrió la penumbra, revelando el desorden y la decadencia. Encontraron a Julián consciente pero confundido y muy débil. Mientras lo aseguraban en la camilla, sus ojos nublados se fijaron en la figura que se recortaba en el umbral de la puerta. Era Leo, todavía goteando, un espectro diminuto en la entrada de su fortaleza violada. La mente de Julián, atrapada entre el dolor y la paranoia, no procesó el acto de salvación. Vio una intrusión, una profanación. Una ira primigenia, nacida del miedo y del orgullo herido, se apoderó de él. Levantó una mano temblorosa y señaló al niño. «¡Ladrón!», graznó, su voz rota pero cargada de veneno. «Ese niño entró a robarme. Aprovechó la oscuridad, llamen a la policía». La acusación resonó en la habitación, una mentira cruel que envenenó el aire y convirtió un acto heroico en un crimen. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los paramédicos intercambiaron miradas incómodas, y Ana se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Julián, en su momento de mayor vulnerabilidad física, había desatado su arma más poderosa. La duda. Había reafirmado su dominio, pintando a su salvador como un villano, humillándolo de la forma más definitiva posible. Leo no se movió. No lloró. Simplemente se quedó allí, recibiendo el impacto de la traición. El mundo, que por un breve instante pareció tener sentido, se había vuelto a poner en su contra. Metió la mano en el bolsillo y apretó la pequeña figura del pájaro de madera. El objeto, que antes simbolizaba la esperanza y la conexión, ahora se sentía como una prueba de su propia ingenuidad. El anciano había ganado. La injusticia había alcanzado su cima, y la esperanza yacía rota en el suelo, junto a los restos de una bondad aplastada. En el pasillo estéril del hospital, la acusación de Julián se solidificó en el aire, volviéndolo denso y difícil de respirar. Dos oficiales de policía, uno mayor y visiblemente cansado del mundo, el otro más joven, y con una mirada inquisitiva, se cernían sobre Leo. El niño no lloraba, su cuerpo menudo simplemente temblaba, una hoja atrapada en una tormenta de incomprensión. Respondía a sus preguntas con monosílabos, su voz apenas audible por encima del zumbido de las luces fluorescentes. Se sentía como un criminal, aunque lo único que había robado era la oportunidad de la muerte para llevarse al anciano. Ana observaba desde una distancia prudente, su rostro una máscara de profesionalismo, que apenas lograba contener la indignación que bullía en su interior. Sabía que estaba presenciando una injusticia profunda, una verdad siendo sofocada por el peso de la amargura y el miedo. La escena era un microcosmos del mundo que Leo conocía, un lugar donde la inocencia era siempre la primera sospechosa. Incapaz de permanecer como una espectadora silenciosa, Ana se acercó con pasos firmes y decididos, su presencia calmada cortando la tensión como un bisturí. «Oficiales», comenzó su voz nivelada y clara, «yo traje al niño aquí,
Lo encontré en la calle, en medio de la tormenta, buscando desesperadamente a alguien que lo ayudara. Estaba empapado, helado y sangrando, pero su única preocupación era el señor Julián. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Un ladrón no corre hacia el peligro para salvar a su víctima. Un ladrón huye. Este niño corrió hacia la ayuda. Su testimonio no era emocional, sino fáctico y lógico, presentado con la autoridad de alguien acostumbrado a evaluar situaciones de vida o muerte. Miró directamente a los ojos del oficial más joven, transmitiendo una convicción que era imposible de ignorar. No estaba defendiendo a un niño, estaba defendiendo la verdad. Los policías intercambiaron una mirada. La narrativa simple de un anciano asustado que acusa a un intruso se había complicado. Las palabras de la enfermera, una testigo creíble y profesional, arrojaban una sombra de duda sobre la versión de Julián. El oficial mayor suspiró, el papeleo y la ambigüedad moral pesando sobre sus hombros. El más joven, sin embargo, se agachó para estar a la altura de Leo, su mirada suavizándose. «Escucha, chico, solo necesitamos entender qué pasó», dijo en un tono más amable. Decidieron que no había pruebas suficientes para una detención, solo una acusación confusa de un hombre en estado de shock. El protocolo dictaba que debían investigar más a fondo antes de tomar cualquier medida. La presunción de inocencia, un concepto tan abstracto, se convirtió para Leo en un frágil escudo que apenas lo protegía del juicio del mundo. Fue entonces cuando el oficial más joven notó la mano de Leo, una tira de tela, arrancada del dobladillo de su propia camisa, estaba envuelta torpemente alrededor de su palma, manchada de sangre seca. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó con suavidad. Leo levantó la vista, sus ojos grandes y serios. «La ventana», susurró. «Estaba rota. Tuve que entrar por ahí para llegar a él». La explicación era tan simple y directa que desarmaba. No había excusas ni adornos. El oficial examinó la herida, un corte limpio y profundo. Era el tipo de lesión que uno se haría al apresurarse a través de un espacio estrecho y peligroso. No la herida de un ladrón calculador. Este pequeño detalle, esta herida silenciosa, se convirtió en la primera pieza de evidencia física que contradecía la venenosa acusación de Julián, un testimonio escrito en la propia piel del niño. Mientras tanto, en la habitación del hospital, la adrenalina de la ira abandonó a Julián, dejándolo varado en una orilla de silencio y soledad. Las luces blancas del techo parecían despojarlo de todas sus defensas, exponiendo la fragilidad que tanto se esforzaba por ocultar. La mentira que había lanzado como un arma, ahora se sentía como un veneno que se había tragado a sí mismo. ¿Por qué lo había hecho? El miedo, la desorientación, la humillación de haber sido encontrado tan indefenso por un niño al que había despreciado. Todas eran excusas, y en el fondo de su alma, lo sabía. La imagen del rostro del niño, no asustado por él, sino asustado por su bienestar, se repetía en su mente. Cerró los ojos, pero la imagen persistió, grabada en el interior de sus párpados. Por primera vez en décadas, el silencio de su soledad no le traía paz, sino el eco ensordecedor de su propia crueldad. El viaje de regreso al orfanato fue un borrón silencioso. Los policías dejaron a Leo en la entrada, intercambiando unas pocas palabras con la directora, una mujer cuya expresión severa parecía tallada en piedra. Ella escuchó el informe, su mirada fija en Leo. Una mirada que no ofrecía consuelo, sino un juicio suspendido. Para ella la ausencia de pruebas no significaba inocencia, solo un problema sin resolver. Leo fue enviado a su habitación con una orden tácita de permanecer invisible. Se sentó en su cama, el colchón hundiéndose bajo su peso insignificante, y miró sus manos. Una estaba herida por haber salvado a un hombre, la otra estaba vacía. El mundo había tomado su acto de bondad, y se lo había devuelto como una mancha en su ya precario expediente. La soledad que sintió en ese momento era más profunda y fría que la del corredor vacío del orfanato. Ana no pudo dormir esa noche. Las imágenes del día daban vueltas en su cabeza. La desesperación en los ojos de Leo. La crueldad en la voz de Julián. La indiferencia de los policías. Todo en su instinto profesional y humano,
Le decía que la versión de Julián era una fabricación. Una defensa cruel de un hombre acorralado por su propia vulnerabilidad. Conocía a Julián, había visto su amargura, su desconfianza, su capacidad para alejar a cualquiera que intentara acercarse. Pero acusar a un niño de robo después de que éste le salvara la vida, era un nuevo nivel de vileza. Decidió que no podía dejarlo pasar. Al día siguiente, usaría la excusa de recoger algunos artículos personales para Julián, para volver a su apartamento. No estaba segura de lo que buscaba, pero confiaba en que las paredes de ese lugar guardaban una verdad que Julián se negaba a admitir. A la mañana siguiente la luz pálida se filtraba a través de las sucias ventanas del apartamento de Julián, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire estancado. Ana entró con una sensación de respeto casi forense. El lugar era un santuario de la soledad, cada objeto cubierto por el velo del tiempo. La policía había hecho una inspección superficial, pero ella buscaba algo más sutil, una narrativa silenciosa. Se dirigió directamente a la pequeña ventana de la parte trasera a la que Leo había mencionado. El cristal roto brillaba en el suelo como dientes de tiburón. Su mirada recorrió el área buscando la anomalía, la pieza que no encajaba en la historia de Julián. Y entonces, la vio. No era algo grande ni obvio, sino un detalle minúsculo, casi poético en su simplicidad, que cambiaría todo. Atrapado en una de las astillas afiladas del marco de la ventana, había un pequeño hilo de lana azul, deshilachado y solitario. Ana lo reconoció al instante. Era del mismo color que el suéter desgastado que Leo siempre llevaba. Era la prueba silenciosa de su paso, una fibra de su ser dejada atrás en su carrera por salvar una vida. Cerca del hilo, en el suelo polvoriento, vio algo más. Una serie de pequeñas manchas oscuras. Se arrodilló y las tocó. Estaban secas, pero eran inconfundiblemente gotas de sangre. Un rastro que conducía desde la ventana hacia el lugar donde Julián había caído. No era el rastro de un ladrón que entra a hurtadillas, sino el de un salvador herido que ignora su propio dolor para ayudar a otro. La escena contaba una historia de sacrificio, no de crimen. Más tarde, en el hospital, Ana buscó al médico que atendía a Julián. Quería entender la gravedad de la situación desde una perspectiva clínica. El doctor, un hombre joven y serio, revisó sus notas. El señor Julián sufrió una caída severa, probablemente debido a un episodio de hipotensión postural, agravado por una deshidratación avanzada. Tenía una conmoción cerebral leve. Francamente, tuvo mucha suerte, explicó. Ana asintió, procesando la información. ¿Qué tan crucial fue el momento en que llegó la ayuda?, preguntó ella. El médico la miró directamente. Absolutamente crítico. Dada su edad y su condición, si hubiera permanecido en el suelo una hora más, podríamos estar hablando de un fallo renal, hipotermia severa, o algo mucho peor. Quien quiera que lo encontró, lo hizo justo a tiempo. La ciencia validaba el heroísmo de Leo. Con esta nueva certeza, Ana entró en la habitación de Julián. El anciano estaba despierto, pero su mirada estaba perdida en las manchas del techo, como si intentara encontrar patrones en el caos de sus pensamientos. Ana no lo confrontó con la evidencia. Sabía que la agresión solo levantaría sus muros de nuevo. En su lugar, adoptó un tono de tranquila profesionalidad. Se sentó en la silla junto a su cama y comenzó a hablar sobre su estado de salud, usando las palabras del médico. El doctor dice que tuvo usted una suerte increíble, dijo, su voz suave pero firme. Llegaron justo a tiempo. Un poco más y las consecuencias habrían sido graves. Dejó que la palabra graves flotara en el aire, observando a Julián con una atención inquebrantable, esperando la primera grieta en su armadura. Julián no se movió. Su rostro permaneció impasible, una máscara de indiferencia cincelada por años de práctica. Sin embargo, Ana, entrenada para notar los signos más sutiles, vio el temblor casi imperceptible en su párpado, el endurecimiento de los músculos de su cuello. Eran las señales de una batalla interna, una lucha desesperada por mantener el control frente a una verdad que lo estaba ahogando. Cuando ella terminó de hablar, él giró lentamente la cabeza, dándole la espalda y mirando fijamente la pared en blanco, como si pudiera encontrar refugio en su vacío. Su silencio ya no era un arma de desprecio,
sino un escudo de vergüenza. En esa habitación silenciosa, sin una sola palabra de acusación, el equilibrio de poder había comenzado a cambiar de forma irreversible. Julián ya no era el juez, era el acusado en el tribunal de su propia conciencia. Mientras el anciano luchaba con sus demonios, Leo se encontraba en su propio santuario silencioso. Sacó de su bolsillo la pequeña figura del pájaro de madera. La sostuvo en la palma de su mano, sus dedos trazando las alas imperfectas. El rechazo y la acusación habían herido profundamente, pero no habían logrado destruir el núcleo de su ser. El acto de salvar a Julián, a pesar de todo, le había dado algo que nunca antes había sentido: la certeza de que sus acciones importaban. No necesitaba la gratitud del mundo, solo la convicción de haber hecho lo correcto. Con un gesto deliberado, colocó el pájaro en el alféizar de su ventana, con el pico apuntando directamente al edificio de enfrente. Era un vigía, un recordatorio silencioso de que la compasión podía existir incluso cuando no era correspondida, un faro de esperanza en su propio mar de soledad. La llamada de Ana a la directora del orfanato fue breve y directa. La enfermera expuso los hechos con una precisión clínica: el hilo en la ventana, el rastro de sangre, el informe del médico. No había emoción en su voz, solo la fuerza tranquila de la evidencia irrefutable. Describió a Leo no como un niño problemático, sino como la única razón por la que Julián seguía vivo. La directora escuchó en silencio al otro lado de la línea, el auricular presionado contra su oído. El retrato que Ana pintaba de Leo era tan diferente de la versión que había construido en su mente, que la dejó momentáneamente sin palabras. El silencio que siguió a la llamada no fue vacío, sino que estuvo lleno de una reevaluación. Un reajuste de la realidad que la obligó a ver al niño silencioso bajo una luz completamente nueva. Poco después, la directora apareció en el umbral de la habitación de Leo. El niño, sentado junto a la ventana, no se inmutó, acostumbrado a las intrusiones silenciosas. La directora no dijo nada sobre la llamada ni sobre la acusación. Las disculpas no formaban parte de su vocabulario. En su lugar, llevaba una pequeña bandeja con una taza de leche humeante y un panecillo dulce, un lujo reservado para cumpleaños u ocasiones especiales. Colocó la bandeja en la mesita de noche y, en un gesto aún más inusual, se sentó en el borde de la cama vacía de al lado. No hablaron. Simplemente compartieron el silencio durante un minuto. Para el mundo exterior, no fue nada. Para Leo, fue todo. Era un reconocimiento, una absolución silenciosa que calentó su pecho más que la leche dulce. Por primera vez, se sintió visto, no como un número de expediente, sino como una persona. Esa noche, el sueño de Julián fue un campo de batalla. Fragmentos de memoria lo asaltaban. Los ojos claros y serenos del niño, sin miedo ni odio, solo una preocupación pura que él no podía comprender. La imagen de la pequeña mano ofreciéndole una bufanda raída, un gesto de calor en un mundo helado, y sobre todo, el sonido de su propia voz, resonando con una crueldad que ahora le parecía ajena y monstruosa. Largo de aquí, no quiero la caridad de un mendigo. Se despertó con un sobresalto, el corazón martillando contra sus costillas, el pijama empapado en un sudor frío. La mentira que había construido para protegerse se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, dejándolo expuesto y temblando, no por la enfermedad, sino por el peso insoportable de su propia vergüenza. La oscuridad de la habitación del hospital se sentía igual que la de su apartamento, pero esta vez, no era un refugio, era una celda. A la mañana siguiente, Ana entró en la habitación de Julián con una pequeña caja de cartón. Contenía algunos artículos que había recogido de su apartamento: su libro de bolsillo preferido, sus gafas de lectura, un viejo reloj de pulsera. Los colocó uno por uno en la mesita de noche, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Julián la siguió con la mirada, sus ojos recorriendo cada objeto con una extraña intensidad. Parecía estar buscando algo, su ceño fruncido en una mezcla de confusión y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Su mirada se detuvo en el espacio vacío de la mesa, y una sombra de decepción cruzó su rostro. No lo dijo,
pero Ana supo exactamente qué era lo que faltaba. Faltaba la pequeña y tosca figura de un pájaro de madera que había visto en una esquina polvorienta de su sala de estar. Ana rompió el silencio, su voz tranquila pero cargada de significado. La policía ha cerrado el caso contra el niño, dijo, mientras enderezaba la manta sobre Julián. No encontraron ninguna prueba de robo. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara antes de asestar el golpe final. De hecho, su informe concluye que no hubo ningún delito, solo un rescate. La palabra rescate resonó en la habitación, precisa y afilada como una aguja. Despojó a Julián de su narrativa de víctima, de su justificación. No había sido atacado, había sido salvado. La palabra no era una acusación, sino un simple hecho, y su peso era mucho más aplastante que cualquier reprimenda. Julián cerró los ojos, incapaz de soportar la claridad de esa única palabra. El papel de Ana en esta silenciosa guerra moral había sido crucial. No actuó como juez ni como fiscal, se convirtió en el espejo de la verdad. Al presentar los hechos de manera desapasionada, uno tras otro, había desmantelado metódicamente la fortaleza de cinismo que Julián había pasado décadas construyendo. No necesitaba gritarle ni forzar una confesión, simplemente le mostró la evidencia de la bondad que él había intentado negar, la prueba del sacrificio que había intentado manchar. Y ahora, enfrentado a su propio reflejo en ese espejo, Julián no pudo soportar la imagen del hombre en el que se había convertido. La vidada no fue el resultado de una batalla, sino de una rendición silenciosa a una verdad innegable. Pasaron varios minutos de un silencio denso y pesado. Julián mantuvo los ojos cerrados, pero Ana sabía que no estaba durmiendo. Finalmente, él habló. Su voz era apenas un susurro ronco, el sonido de la herrumbre raspando el metal. No fue una disculpa, no fue una confesión, fue algo mucho más primordial y significativo. Con los ojos todavía cerrados preguntó, ¿el niño, está bien? Era la primera vez que se refería a Leo como el niño en lugar de ese mendigo o ese ladrón. Era la primera pregunta que hacía que no giraba en torno a sí mismo. Era una pequeña semilla de empatía, brotando en el suelo helado de su alma, la primera señal de que el invierno en su corazón podría no ser eterno. Ana se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Se giró para mirarlo, su expresión ya no era de enfermera sino de un ser humano a otro. Su mirada no contenía juicio ni compasión, sino una simple y devastadora verdad. Él está solo, Julián, dijo, su voz suave pero resonante en la quietud de la habitación. Como siempre lo ha estado. No dijo nada más. Dejó que esas palabras colgaran en el aire, que se filtraran en las grietas de su conciencia. Luego, salió y cerró la puerta suavemente detrás de ella, dejando a Julián completamente solo, no con su soledad, sino con la de otro. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que marcó el final de un acto y el comienzo de una obligación moral ineludible. La noticia de la identidad del paciente anónimo se extendió por los pasillos del hospital como una descarga eléctrica. Una joven administradora, revisando bases de datos con una creciente sensación de incredulidad, encontró una coincidencia. El nombre, Julián Valderrama, no significaba nada para ella al principio, pero las alertas rojas que se encendieron en su pantalla contaban una historia diferente. Era el nombre de un fantasma, una leyenda del mundo de las finanzas y la filantropía, que había desaparecido de la vida pública hacía más de 20 años. Con manos temblorosas, hizo una llamada a un número que figuraba en un archivo clasificado. En el otro extremo de la línea, el silencio fue seguido por una explosión de actividad. El mundo que Julián había intentado dejar atrás, venía a reclamarlo con la fuerza de un huracán, y el hospital era el ojo de la tormenta. En menos de una hora, la atmósfera del hospital se transformó por completo. Hombres de mediana edad con trajes impecables y rostros severos llegaron en una flota de sedanes negros. Sus zapatos caros resonando con una autoridad silenciosa sobre el linóleo desgastado. Eran abogados, miembros de la Junta de la Fundación Valderrama y asesores financieros que habían manejado un imperio en ausencia de su rey. Se movían con una urgencia controlada, transformando un rincón olvidado del hospital en una sala de crisis improvisada. El director del hospital,
que hasta entonces solo había visto a Julián como un caso social más, ahora los guiaba con una deferencia casi servil. La repentina afluencia de poder y riqueza era un espectáculo tan ajeno y abrumador en ese entorno de enfermedad y anonimato, que parecía una alucinación colectiva. Julián, flotando en un estado de duermevela inducido por los sedantes, fue sacado de su letargo por la apertura de la puerta de su habitación. La luz del pasillo recortó la silueta del director del hospital, y detrás de él, un rostro que no había visto en 2 décadas. Era Marcos, su principal abogado y antiguo confidente. El cabello de Marcos ahora era plateado, y su rostro estaba surcado por arrugas de preocupación, pero sus ojos, agudos y penetrantes, eran los mismos. El shock de ver a ese fantasma de su vida pasada fue tan potente que Julián se incorporó en la cama, el dolor de sus costillas magulladas olvidado por un instante. Marcos entró en la habitación, su expresión una mezcla de alivio, reproche y una profunda conmoción. El pasado, que Julián había enterrado bajo capas de polvo y autodesprecio, acababa de derribar la puerta de su presente. Julián. Dios mío, te hemos buscado por todas partes, comenzó Marcos, su voz profesional, quebrándose ligeramente por la emoción. Pero Julián apenas lo oía. Su atención estaba fija en la forma en que todos en la habitación lo miraban, con una mezcla de asombro y reverencia. Ya no era el viejo ermitaño, el paciente sin nombre, era el señor Valderrama. El poder que había repudiado había regresado para envolverlo, pero no se sentía como una armadura, sino como una jaula. Cada mirada respetuosa, cada palabra cuidadosa, era un recordatorio de la mentira en la que había vivido y de la verdad que había intentado suprimir. Una oleada de vergüenza, caliente y sofocante, comenzó a subir desde su estómago. Se dio cuenta de que su identidad revelada no lo había salvado, lo había expuesto de la manera más cruel posible. Mientras el drama del poder se desarrollaba en la habitación de Julián, Leo esperaba en una pequeña sala de espera de plástico naranja, bajo la vigilancia silenciosa de Ana. El estruendo de los hombres importantes que pasaban por el pasillo era un ruido de fondo sin sentido para él. Era un náufrago en una isla de indiferencia, invisible para el mundo que giraba a su alrededor. En su bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña figura del pájaro de madera, sintiendo las imperfecciones de la talla. Era su único ancla en la realidad, un talismán contra la soledad que lo envolvía. El contraste era brutal y poético. En una habitación, un hombre rodeado de toda la riqueza y el poder del mundo se sentía completamente vacío. En otra, un niño que no tenía nada, se aferraba a un trozo de madera que contenía todo su universo. Dentro de la habitación, Julián desvió la mirada de Marcos y de los otros rostros expectantes. Su mente se había fijado en una sola cosa, una preocupación que eclipsaba las décadas de historia y los miles de millones de dólares que llenaban el aire. Su voz, cuando finalmente habló, fue un graznido ronco, apenas audible. ¿El niño? Marcos frunció el ceño, impaciente por abordar asuntos más urgentes. Señor Valderrama, eso está resuelto. Un malentendido. La policía no presentará cargos. Ahora, debemos hablar de... Julián lo interrumpió, su mirada clavándose en la de su abogado con una intensidad que lo hizo retroceder. No. ¿Dónde está él? La inversión de poder fue instantánea y absoluta. El magnate, el hombre que podía mover mercados con una sola llamada, era impotente. Su vasta fortuna no podía comprarle la única información que su alma necesitaba desesperadamente. Fue Ana quien rompió el tenso punto muerto. Había estado observando desde el umbral, una testigo silenciosa de la colisión de 2 mundos. Ignorando a los hombres de traje, caminó con calma hasta el lado de la cama de Julián. Su presencia era un oasis de normalidad en una habitación cargada de historia y dinero. Miró directamente a Julián, no al multimillonario, sino al paciente asustado que había atendido. El niño está a salvo, dijo, su voz clara y firme. Está en la sala de espera. Ha estado allí toda la noche. Sus palabras, simples y directas, cortaron el ruido y la complejidad como un cuchillo. La habitación entera pareció contener la respiración. Ana no solo había respondido a una pregunta, había entregado un veredicto. En el silencio que siguió, la fortaleza de Julián se derrumbó. La verdad desnuda y brutal,
lo aplastó con un peso insoportable. Él, Julián Valderrama, un hombre cuyo nombre estaba grabado en edificios y becas universitarias, había usado su última pizca de poder personal para intentar destruir al único ser humano que le había mostrado una bondad incondicional en años. El recuerdo de su propia voz, viciosa y llena de desprecio, gritando «¡Ladrón!», resonó en sus oídos. El sonido era tan monstruoso, tan ajeno a la persona que una vez creyó ser, que le revolvió el estómago. Una solitaria lágrima, la primera en décadas, se deslizó de la esquina de su ojo y trazó un surco en la piel arrugada de su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda que quemaba. Con un dedo tembloroso, señaló la caja de cartón que contenía las pocas posesiones que Ana había traído de su apartamento. «Mis cosas», susurró. Marcos, confundido por el repentino cambio de enfoque, se apresuró a tranquilizarlo. «Julián, no te preocupes por eso. Podemos comprarte cualquier cosa que necesites, ropa nueva, libros». Los ojos de Julián brillaron con un destello de su antigua autoridad. «Esas cosas», ordenó, su voz recuperando una fracción de su antiguo poder. Ana, comprendiendo de inmediato, se acercó a la caja, sacó su libro raído y sus gafas de lectura, y los colocó en la mesita de noche. Los ojos de Julián recorrieron los objetos, buscando frenéticamente algo que no estaba allí. La ausencia del pequeño pájaro de madera dejó un vacío palpable en el aire, un hueco en su pecho. Miró a Ana, su expresión una súplica silenciosa, la arrogancia completamente despojada de su rostro. «Había un pájaro», dijo, su voz quebrada. «Un pequeño pájaro de madera». Ana lo miró con una empatía serena, su respuesta tan suave como devastadora. «Lo sé. Lo vi cuando recogí sus cosas. Lo dejé en el alféizar de la ventana. Pensé que debía ser del niño». La verdad final cayó sobre Julián como una losa. El pájaro, esa humilde ofrenda que había despreciado, ese símbolo de la conexión pura que había rechazado, nunca le había pertenecido. Era un tesoro que se le había ofrecido libremente, y que él, en su ceguera, no solo había ignorado, sino que había intentado profanar. El valor de ese pequeño trozo de madera era, en ese momento, infinitamente mayor que todo su imperio. La revelación fue total y aniquiladora. En esa lujosa habitación de hospital, rodeado de los símbolos de su inmenso poder, Julián Valderrama comprendió con una claridad aterradora que era el hombre más pobre de todos. Su fortuna era un espejismo, un vasto desierto de nada. El único bien de valor incalculable en su universo reciente estaba en el bolsillo de un niño huérfano al que había acusado de ser un ladrón. El silencio que se apoderó de la habitación fue absoluto. Un vacío sagrado donde el poder del dinero se disolvió ante la verdad de la dignidad humana. La catarsis fue un escalofrío colectivo, la satisfacción moral de ver a un gigante arrodillarse, no ante otro poder, sino ante la simple e innegable fuerza de la bondad. Con una autoridad que no provenía de su fortuna sino de una necesidad moral recién descubierta, Julián levantó una mano temblorosa, silenciando el murmullo preocupado de sus asesores. Sus ojos, antes nublados por la desconfianza, ahora ardían con una claridad febril. «Tráiganlo», ordenó, su voz un susurro ronco pero inquebrantable que cortó el aire estéril de la habitación. No dijo el nombre del niño, no era necesario. En ese momento, para él, solo existía una persona en el universo, cuya presencia importaba. Marcos, su abogado, dio un paso adelante. Su rostro una máscara de confusión profesional. «Julián, debemos priorizar tu salud, tu traslado». Pero Julián lo fulminó con la mirada, una mirada que decía que su verdadera salud, la de su alma, dependía enteramente de obedecer esa única y simple orden. El imperio Valderrama, con todo su peso y complejidad, se había reducido a la espera de un niño huérfano. Los hombres de traje se miraron unos a otros, completamente desarmados. Estaban acostumbrados a crisis financieras, a adquisiciones hostiles y a complejas negociaciones legales, pero no estaban preparados para esto. La cruda y desnuda vulnerabilidad de su patriarca. El poder en la habitación se había desplazado de una manera que no podían cuantificar en sus hojas de cálculo.
El hombre que había construido un imperio desde la nada ahora le suplicaba, no con palabras, sino con la desesperación en sus ojos, por algo que su dinero no podía comprar. Ana, que había permanecido en silencio junto a la puerta, entendió la urgencia que escapaba a los demás. No era una petición, era una confesión. Era la primera acción de un hombre que intentaba desesperadamente encontrar el camino de regreso de un exilio autoimpuesto. Con un leve asentimiento hacia Julián, ella se dio la vuelta y salió de la habitación, su misión clara. Ana encontró a Leo exactamente donde lo había dejado, una pequeña figura inmóvil en el mar de plástico naranja de la sala de espera. Él levantó la vista cuando ella se acercó, sus ojos grandes y serios, no asustados, sino llenos de una paciencia infinita. ¿Quiere verme?, preguntó Leo, su voz tan suave que Ana apenas la oyó. No había sorpresa ni resentimiento en su tono, solo una aceptación tranquila, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Ana se arrodilló frente a él, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Sí, respondió ella con la misma suavidad. Creo que tiene algo importante que decirte. Mientras caminaban por el pasillo, cada paso de Leo era deliberado y firme. No entraba en la habitación del magnate como un niño asustado, sino como un portador silencioso de una verdad que el poder y la riqueza no habían podido corromper. El momento en que Leo cruzó el umbral, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Los hombres poderosos, que momentos antes llenaban el espacio con su presencia imponente, parecieron encogerse, convirtiéndose en meros espectadores de un drama que los superaba. Leo se detuvo a pocos metros de la cama, sus ojos fijos en el anciano. Julián, a su vez, lo miró como si estuviera viendo un milagro. Vio el suéter desgastado, el corte en la mano del niño, ahora cubierto con una venda limpia que Ana le había puesto. Y el peso de su crueldad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El silencio se estiró, lleno de todo lo que no se había dicho. En ese silencio, Julián Valderrama, el titán de la industria, el filántropo anónimo, se sintió más pequeño e insignificante que el niño huérfano que lo observaba con una dignidad inquebrantable. Con un esfuerzo que pareció costarle todas sus fuerzas restantes, Julián se irguió ligeramente en la cama, el sonido del papel de la camilla arrugándose fue el único ruido en la habitación. Abrió la boca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido, solo un temblor en sus labios. La vergüenza era una barrera física, un nudo en su garganta que le impedía respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Obligó a las palabras a salir, una por una, cada sílaba, un acto de penitencia. Yo, comenzó, su voz rota y apenas reconocible. Yo estaba equivocado. La confesión, tan simple y tan monumental, quedó suspendida en el aire. No era una disculpa dirigida a sus abogados por un error de juicio, sino el reconocimiento de un profundo fracaso moral frente a la única persona a la que realmente le debía una explicación. Tenía miedo, continuó Julián, sus ojos nunca apartándose del rostro de Leo. No de ti, de mí mismo. Vi en ti algo que yo perdí hace mucho tiempo, y me asustó. La bondad que me ofreciste, no supe cómo aceptarla, así que la ataqué. Su voz se fortaleció a medida que la verdad lo liberaba, cada palabra despojándolo de otra capa de su amarga coraza. Te llamé ladrón, pero el único ladrón en esa habitación era yo. Me he estado robando a mí mismo la oportunidad de sentir algo real durante años. La honestidad de su confesión fue brutal y purificadora. Los hombres de traje bajaron la mirada, sintiéndose como intrusos en un momento sagrado de redención. Julián no estaba simplemente pidiendo perdón, estaba desnudando su alma, ofreciendo sus pedazos rotos como prueba de su arrepentimiento. Leo escuchó sin moverse, su expresión serena no cambió. No había en él ni rastro de triunfo ni de rencor. Simplemente absorbió las palabras del anciano con la misma empatía silenciosa con la que había observado su soledad desde la ventana del orfanato. Cuando Julián terminó de hablar, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no estaba cargado de tensión sino de una paz frágil. Leo dio un pequeño paso hacia adelante. Un movimiento casi imperceptible, que sin embargo, cruzó el vasto abismo emocional que los había separado.
No ofreció palabras de consuelo ni de absolución. Su simple presencia, su negativa a juzgar, fue un perdón más elocuente que cualquier discurso. Comprendió, con una sabiduría que superaba sus años, que el anciano no necesitaba su perdón tanto como necesitaba perdonarse a sí mismo. Entonces Julián hizo el gesto más vulnerable de todos. Extendió su mano temblorosa, la palma abierta y vacía. El pájaro, susurró, su voz apenas un hilo. «Por favor, ¿puedo verlo?» No lo pidió como si fuera suyo, sino como si estuviera pidiendo permiso para contemplar algo sagrado. Era el reconocimiento final de su error, la admisión de que el objeto que había despreciado era de hecho un tesoro. Leo lo miró por un largo momento, sus ojos profundos pareciendo sopesar el universo entero. Luego, con una lentitud deliberada, metió la mano en el bolsillo de su abrigo raído. El pequeño trozo de madera emergió, calentado por el contacto con su cuerpo. Representaba su esperanza, su soledad y su inquebrantable espíritu. Y ahora, se lo iba a entregar al hombre que lo había roto. Sin dudarlo, Leo se acercó a la cama y colocó suavemente la figura del pájaro de madera en la mano extendida de Julián. El contacto de su piel joven y cálida contra la piel fría y parecida al papel del anciano fue como un puente construido sobre décadas de dolor y aislamiento. Por un instante, sus manos se tocaron, la del niño que no tenía nada más que bondad para dar, y la del anciano que tenía todo excepto lo que realmente importaba. Fue un pacto silencioso, una transferencia de gracia. Julián no apartó la vista de la mano del niño mientras lo hacía, y en ese momento, la conexión que había rechazado tan violentamente en el umbral de su puerta finalmente se completó en la esterilidad de una habitación de hospital, presenciada por un mundo que de repente parecía muy lejano y sin importancia. Julián cerró su mano alrededor de la pequeña figura con una delicadeza reverencial. Las alas imperfectas y la madera tosca se sentían más sustanciales y preciosas que cualquier lingote de oro en sus bóvedas. Apretó el pájaro contra su pecho, un gesto de protección y posesión, como si estuviera recuperando una parte perdida de su propio corazón. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de vergüenza sino de gratitud. Eran la lluvia que finalmente rompía una sequía de décadas, prometiendo la posibilidad de que algo nuevo pudiera crecer en la tierra árida de su alma. El pequeño pájaro de madera, un símbolo de libertad, acababa de liberarlo de la prisión más segura de todas, la que él mismo había construido. Los hombres de traje observaban, sus rostros una mezcla de asombro y una comprensión incipiente. Habían llegado para gestionar una crisis de un imperio, pero en su lugar, presenciaron la salvación de un hombre. El poder real en esa habitación no residía en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad, sino en un pequeño trozo de madera sostenido en la mano de un anciano arrepentido, un regalo de un niño que no sabía nada de imperios, pero que entendía todo sobre la humanidad. La tensión se disolvió, reemplazada por una quietud cargada de emoción. La redención no había sido un evento dramático, sino un susurro, un toque, un reconocimiento silencioso de que la dignidad de un alma no tiene precio. El aire olía a antiséptico y a esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, Julián Valderrama se sintió verdaderamente rico. Los meses que siguieron no fueron una tormenta de actividad frenética, sino una demolición silenciosa y deliberada de un viejo mundo para construir uno nuevo. Desde su cama de hospital, y luego desde un modesto apartamento temporal, Julián Valderrama no resucitó su imperio. Lo desmanteló pieza por pieza con la precisión de un cirujano. Las llamadas a sus abogados ya no eran sobre adquisiciones o márgenes de beneficio, sino sobre liquidaciones y transferencias. Cada acción vendida, cada propiedad disuelta, era un ladrillo menos en la muralla de su soledad. El dinero, que una vez fue un fin en sí mismo, se convirtió en una herramienta, un río de recursos desviado de un vasto desierto de codicia hacia una tierra fértil y necesitada. No estaba construyendo un legado de poder, sino un santuario para los olvidados, un lugar donde la invisibilidad sería desterrada para siempre. Su transformación no era una promesa, sino un plan de acción, tan metódico y decidido como el hombre que una vez había conquistado el mundo financiero.
El primer cambio tangible llegó al orfanato. Un día, sin previo aviso, un equipo de arquitectos y diseñadores entró en los corredores grises, no con la condescendencia de la caridad, sino con el respeto de los colaboradores. La directora, cuya severidad se había suavizado hasta convertirse en un asombro perpetuo, caminaba a su lado, señalando las paredes frías que pronto se llenarían de luz y color. El edificio no iba a ser simplemente renovado, iba a renacer. El aire, que siempre había olido a desinfectante y a tristeza, comenzó a llenarse con el aroma del polvo de construcción y la promesa de un futuro diferente. Para los otros niños, era una novedad emocionante. Para Leo, que observaba todo desde su ventana, era la confirmación de que un solo acto de bondad, pequeño e insignificante en apariencia, tenía el poder de mover montañas y redibujar el mapa de la realidad. El proceso de adopción fue una formalidad silenciosa, desprovista de la pompa que uno esperaría de un hombre como Julián. En la austera oficina de un juez, no había abogados con maletines de cuero ni flashes de cámaras. Solo estaban Julián, con un traje sencillo que le quedaba un poco grande, Ana, que había insistido en ser testigo, y Leo, que sostenía la mano del anciano con una calma que desmentía la enormidad del momento. Cuando el juez firmó los papeles, el golpe del sello sobre el documento fue el único sonido en la sala. No fue la adquisición de un niño, sino la fundación de una familia. Al salir al sol, Julián se arrodilló con esfuerzo hasta quedar a la altura de Leo, y le ajustó la bufanda, una nueva, de lana suave y de un azul brillante. «Vamos a casa», dijo, y la palabra casa ya no era un lugar de aislamiento, sino un viaje que comenzaban juntos. 6 meses después, la Fundación Nido abrió sus primeras puertas. El edificio era una maravilla de diseño empático. Una estructura circular donde las salas residenciales para niños huérfanos se entrelazaban con apartamentos para ancianos solitarios, convergiendo en un gran jardín central lleno de flores y bancos de madera. El ambiente vibraba con una energía que ningún arquitecto podría haber planeado. El sonido de las risas de los niños corriendo por los pasillos se mezclaba con las conversaciones tranquilas de los mayores, que compartían historias y enseñaban a jugar al ajedrez. No era una institución, sino un ecosistema de cuidado mutuo. Las estructuras de poder se habían disuelto. Aquí, un niño podía empujar la silla de ruedas de un anciano, y un anciano podía enseñarle a un niño a leer. Era un lugar construido sobre la simple premisa que Leo había demostrado, que todos, sin importar su edad, tienen algo que ofrecer y una profunda necesidad de ser vistos. En una tarde soleada, en el corazón de ese jardín, Leo se sentaba en el césped, rodeado por un pequeño círculo de residentes mayores. Leía en voz alta un libro de aventuras, su voz clara y segura, llenando el aire tibio. Julián lo observaba desde un banco cercano, no como un benefactor, sino simplemente como un abuelo orgulloso. Ya no era el centro de su propio universo solitario. Su mundo se había expandido para incluir docenas de vidas, cada una con su propia historia de soledad ahora mitigada. Ya no era el señor Valderrama el magnate, sino simplemente Julián, el hombre al que los niños acudían para que les arreglara un juguete roto. Había renunciado a un imperio de posesiones para ganar un reino de conexiones, y en esa abdicación, había encontrado una paz que el dinero nunca podría haber comprado. Su poder ya no residía en su nombre, sino en la calidez de la pequeña mano que a menudo buscaba la suya. Más tarde, en un pequeño taller de carpintería inundado por la luz dorada del atardecer, Julián le enseñó a Leo a tallar. Sobre el banco de trabajo, como un centinela silencioso, descansaba el pájaro original, sus alas imperfectas ahora pulidas por el tiempo y el afecto. Las manos de Julián, que una vez habían temblado de debilidad y cinismo, ahora eran firmes y pacientes mientras guiaban los pequeños dedos de Leo sobre un nuevo trozo de madera. «Cada pieza de madera tiene un pájaro dentro», le susurró Julián, su voz suave. «Solo tienes que quitar las partes que no lo son». No estaban simplemente tallando madera, estaban dando forma a un legado. El símbolo, que una vez fue un regalo de un niño solitario, ahora era una habilidad compartida, una tradición naciente que prometía innumerables vuelos futuros. Era la prueba tangible de que la redención no es un destino, sino un oficio que se aprende y se practica cada día. Mientras el sol se hundía en el horizonte,
Pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los dos se sentaron juntos en el banco del jardín, cada uno sosteniendo un pequeño pájaro de madera. Observaron cómo las luces del hogar comenzaban a encenderse, creando constelaciones de calidez en la creciente oscuridad. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un entendimiento que no necesitaba palabras. Julián había pasado su vida construyendo un imperio de acero y cristal, una fortaleza diseñada para mantener el mundo a distancia. Pero al final, había aprendido la lección más importante de todas. Una que resonaba en la risa que flotaba desde el patio de recreo. No fue la fortaleza lo que lo salvó. Fue el nido. Y en ese nido, construido con los restos de una vida rota y la bondad de un niño, ambos finalmente habían encontrado un lugar al que pertenecer.